Juan Soto está ayudando a que los Mets de Nueva York estén cerca de conseguir un récord de asistencia al estadio que no se ha visto en 16 años desde que fue inaugurado el Citi Field. Sí, el efecto Juan Soto, vamos a llamarlo de alguna manera, porque desde que el beisbolista dominicano llegó a los Mets de Nueva York, la asistencia total y la asistencia promedio al estadio de los Mets de Nueva York se ha disparado por completo, incluso a niveles de récord desde que se inaugurara el estadio por allá, por el 2009. ¿Cuál ha sido el efecto Juan Soto? ¿Cómo ha sido la asistencia al estadio desde ese año del 2009? ¿Cómo se compara con el resto de los equipos de las grandes ligas? Vamos a estar hablando ahora mismo de todas esas cifras para que entiendan la dimensión, el impacto más allá de lo puramente deportivo de tener un jugador como Juan Soto como parte del proyecto para los Mets de Nueva York. Primero, empezar diciéndole que los Mets de Nueva York llegaron a este estadio en el año 2009. Fue la inauguración del Citi Field, que llegó en sustituyendo del famoso Shea Stadium. El viejo Shea Stadium fue derrumbado, desapareció y los Mets de Nueva York empiezan a jugar en el Citi Field en el 2009, un estadio completamente nuevo. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta la fecha? ¿Cómo ha ido evolucionando la asistencia al estadio? Primero hay que recordar que ese año era un estadio nuevo y de alguna manera atrajo bastantes personas a ver al equipo, pero lo que se está viendo este año no se ha visto desde entonces. Usted se pone a ver, por ejemplo, las estadísticas y vamos a tener en cuenta lo siguiente, para que entiendan por qué estoy hablando de efecto Juan Soto en cuanto a asistencia al estadio. Miren, este año, por primera vez desde el 2009, cuando se inaugurara el estadio, pues los Mets de Nueva York están en el top 5 de todas las grandes ligas en cuanto a asistencia total al estadio. Y por primera vez desde que se inaugurara el estadio en el 2009, los Mets de Nueva York están en top 5 de asistencia como promedio al estadio. Estamos hablando de la asistencia promedio al estadio. Es un estadio que tiene capacidad para 41.800 personas aproximadamente y llega en sustitución de aquel viejo Shea Stadium que tenía una capacidad de 57.333 personas. Estamos hablando de que el estadio redujo drásticamente su capacidad. En estos momentos, por ejemplo, usted se pone a ver el top 5 de los estadios con mayor asistencia a las grandes ligas o los equipos con mayor asistencia a su estadio como locales. Por ejemplo, Los Ángeles Dodgers tienen 3 millones, o sea, 3 millones 600 y tantos mil. Los Yankees, 3 millones 142 mil. San Diego, 3 millones 92 mil. Filadelfia, 3 millones 55 mil. Y los New York Mets, 2 millones 855 mil en cuanto a asistencia al estadio total. Y en cuanto al promedio, estos equipos que estamos hablando también conforman el top 5. Pero ahora hay que entender el impacto, Juan Soto, con el cambio de un año a otro con los promedios para que ustedes puedan entender entonces por qué estamos hablando de este efecto y cómo dramáticamente de un año a otro ha cambiado la asistencia al estadio. Por ejemplo, vamos a pensar, vamos a ver lo siguiente. En estos momentos, el equipo se encamina a terminar por primera vez desde esa temporada en la que se inauguró el estadio por encima de los 3 millones totales en cuanto a asistencia. De hecho, está muy cerca de terminar. Como promedio podría estar terminando 300 o 400 aficionados solamente por debajo de aquella asistencia del primer año. Estamos hablando de más de 3.160.000 podrían estar asistiendo este año al estadio. O sea, algo que no se lograba hacía 16 años. Por primera vez 3 millones desde esa fecha, desde el 2009. Pero vamos a ver qué pasa si nos ponemos a comparar con respecto al año anterior para ver muchísimo más la dimensión de cuánto ha crecido la asistencia al estadio de un año al otro. Miren, el año anterior, por ejemplo, si nos ponemos a ver las estadísticas, asistieron al estadio 2.329.299 personas y la asistencia promedio fue de 28.757. ¿Qué nos dice esto en las estadísticas? Estamos hablando de que ahora mismo ya hay más de 500.000 personas que han asistido al estadio y una asistencia promedio infinitamente superior. Por ejemplo, se las desgloso por acá para que la tengan para que la entiendan muchísimo mejor. Estamos hablando de un incremento de 525.000 personas de un año a otro cuando todavía la temporada no ha terminado, porque todavía le quedan a los Mets de Nueva York unos 8 juegos de local. O sea, estamos hablando de que los Mets de Nueva York podrían terminar con este promedio con casi 800.000 personas más de asistencia con respecto al año anterior. Yo creo que en esto tiene que ver, como no, el efecto Juan Soto. Estamos hablando aproximadamente un 22.6% más con respecto al año anterior de asistencia al estadio. O sea, ha sido brutal el salto de un año a otro de 2.300.000 a 2.800.000 y una cifra que podía levantarse incluso y terminar sobre los 3.160.000 de un año a otro, casi 800.000 más
o más con respecto a un año a otro. Veremos porque como el equipo, además, paréntesis, se está jugando en estos momentos la clasificación, cómo no, la asistencia podría ser mayor por el incentivo de ver cómo el equipo intenta asegurarse el puesto de comodín en casa, porque ahora mismo los Mets de Nueva York marcan la frontera del comodín. Estamos hablando de un equipo que está tercero ahí en la lucha por el comodín y tienen cerca a los Gigantes de San Francisco, así que tienen que tratar de salir de esta racha negativa de 2 victorias y 8 derrotas de los últimos tiempos. Estamos hablando de que la asistencia promedio subió de 2024 a 2025 de 28.000 a 39.000. Estamos hablando de un incremento de más de 10.300 aficionados por año, aproximadamente un 36% más de asistencia de un año con respecto al otro. Si esas cifras no son significativas, realmente no sé qué lo son, pero es una evidencia y una muestra del interés que ha despertado un equipo como los Mets para que los aficionados estén volviendo al estadio. Y si usted se pone a ver lo que ha cambiado de un año a otro, me parece que el gran cambio verdaderamente de un año a otro ha sido Juan Soto en los Mets de Nueva York, por todo el impacto que sabemos, toda la comidilla, lo que se generó alrededor de su contrato, la lucha con los demás equipos y por supuesto la asistencia al estadio. O sea, ahí está impactando definitivamente el efecto Juan Soto. Vamos a ver, por ejemplo, el estadio se está llenando como promedio un 93.6%, porque estamos hablando que de una capacidad de más de 48.800 tiene una asistencia de más de 39.000. Apenas quedarían unas, vamos a decirle, 2.000 plazas como promedio vacías. Si usted se pone a pensar que eso es poco, recuerde que el Dodger Stadium tiene una asistencia promedio de 49.000 personas y tiene capacidad para 56.000 personas. Note usted la diferencia. Por ejemplo, aquí es donde viene el otro dato que les quería comentar con respecto a las comparativas de un año a otro. Y es que mientras el Dodger Stadium se llena un 88,8%, tenemos que se llena el Citi Field un 93.6% de promedio. O sea, el Citi Field no es el más grande, de hecho, estadísticamente no está en el top 10 de los estadios más grandes de las grandes ligas, sin embargo, está en el top 5 en cuanto a asistencia total y está en el top 5 en cuanto a la asistencia promedio de un año al otro. ¿A dónde voy con todas las estadísticas para resumirle? Y es que creo que efectivamente hay un efecto Juan Soto directo en la asistencia al estadio y ahí están las cifras para indicarlo. Estamos hablando de más de 500.000 de asistentes de un año a otro cuando todavía los juegos de local no han terminado la temporada. Estamos hablando de más de 10.000 aficionados como promedio que asisten de un año a otro cuando todavía la temporada no ha terminado. Y estamos hablando de que por primera vez desde que se inaugurara el estadio del 2009 podría superarse nuevamente los 3 millones de asistentes al estadio y todo esto con un estadio que no entra dentro del top 10 de los estadios con mayor capacidad de personas en todas las grandes ligas. Podrá discutirse el resultado al final de la temporada, podrá discutirse si tiene que ver con una mejora en el estadio, podrá discutirse con todo lo que usted quiera, pero indudablemente si usted se pone a ver el equipo de un año a otro, uno de los grandes factores de cambio, uno de los factores que más ha cambiado es precisamente la llegada de Juan Soto, la ilusión que está generando y además creo yo todas las marcas que está logrando, porque ahora mismo Juan Soto, como hemos dicho acá en el video y hemos analizado en el canal en varios videos, ha logrado un 30-30, algo que solo se ha logrado 7 veces en la historia de los Mets. Va camino a lograr un 40-30, va camino, como no, cerca o podría encaminarse a lograr un 40-40, algo completamente histórico en la historia para los Mets. Y todavía el equipo está luchando ahí por llegar a la postemporada. Más los otros récords de Soto, podría romper el récord de base por bola para una temporada de los Mets, por ejemplo. O sea, todo ese condimento que hay alrededor deportivo e incluso hasta aquel rechazo que generó, vamos a decir, en parte de la afición al principio de la temporada cuando lo silbaron, que se ha transformado, creo yo, en un apoyo mayoritario. Todo eso, la llegada de un jugador de 765 millones, las promesas del dueño de competir, el deseo de competir con los vecinos de los New York Yankees, todo eso tiene que ver de alguna manera, por supuesto, con el incremento de la asistencia al estadio. Pero creo que Juan Soto es la guinda del pastel, es la cereza ahí que ha llevado a que los Mets de Nueva York estén camino a romper un récord de asistencia que nunca se había visto en este estadio desde su inauguración en el 2009, porque antes estaba el viejo Shea Stadium, que era muchísimo más grande. Pero ahora las personas asisten de forma mayoritaria al estadio y asisten más conscientes, diría yo, a disfrutar a un equipo de béisbol que ahora mismo está jugándose la clasificación. Necesitan todo el apoyo posible y para eso creo que iba a reventar, para que no solo terminen con más de 3 millones, sino para que el equipo sienta el calor y lleguen a clasificar. Veremos cómo termina la temporada, pero ahora mismo Juan Soto y los Mets de Nueva York están camino a un récord de asistencia que no se ha visto en 16 años en el Citi Field.